Los ojos abiertos en el mundo espiritual tienen que ver con la confianza, tienen que ver con la manera en que nos acercamos a Dios, tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo con mucha certeza que Eliseo conocía el Salmo 27:3, el Salmo 27:3, el Salmo 27:3, 14, que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Yo creo que el tener los ojos abiertos viene cuando hay confianza en Dios. El tener los ojos abiertos viene cuando nosotros entendemos que Dios es más grande que el problema. El tener los ojos abiertos, yo creo que es cuando comprendemos que no hay problema que no tenga solución. El tener los ojos abiertos, iglesia, tiene que ver con conocer la palabra. Porque si no conozco la palabra, no sé cómo puedo defenderme. Y por no conocer la palabra, por no tener una revelación de la palabra en mi espíritu, es que muchas veces la gente corre sin entender hacia dónde con sus fuerzas para tratar de solucionar algo. Dice que estaban rodeados de enemigos, y muchas veces estamos nosotros rodeados de enemigos. Enemigos que nos quieren destruir, enemigos que nos quieren atemorizar, ejércitos de enemigos que quieren llevarte a tener temor del futuro, a decirte, a escuchar las voces de aquellos que pronostican cosas feas. Pero necesitamos tener los ojos abiertos, los oídos atentos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, a cómo Dios quiere guiarnos, a cómo Dios siempre tiene la última salida a través del Espíritu Santo. Dios tiene una salida, iglesia. Dios quiere que comprendamos que así como el profeta Eliseo entendió que él no estaba solo, que también usted y yo podamos comprender que no estamos solos. Necesitamos entender, porque esto se trata de creer, no se trata de algo que tomamos, o de una pastilla que tomamos, o de algún papel que rellenamos para que suceda, sino que se trata de algo que se mueve en el mundo espiritual, y los causantes de las cosas que se mueven en el mundo espiritual es usted y soy yo. Porque el Señor dijo: lo que atares en la tierra será atado lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Es decir, que usted y yo fuimos llamados a ser causantes de un movimiento espiritual, y tenemos que ser conscientes de estas cosas. Imagínese que un brujo es consciente de estas cosas, un curandero es consciente de estas cosas. Es por eso que hacen rituales, es por eso que hacen todas esas cosas que ellos estudian, la magia y demás hierba. Entonces, porque son conscientes de que pueden mover. Ahora yo te digo algo: hay alguien dentro nuestro que solo necesita que tengamos fe como la de un grano de mostaza para mover el mundo espiritual, y para que el mundo espiritual maneje lo natural. Los enemigos de la pobreza, que llámese pobreza, espanto, soledad, pánico, miedo al futuro, vienen muchas veces como ejército, y lo primero que quieren es que tu mente se llene de esto, que tu mente esté como embotada creyendo a las mentiras del enemigo. Pero el profeta hace algo. El profeta le dice, el profeta ora por él, y cuando ora por él, ahí son abiertos sus ojos espirituales. Es decir, ahí ocurre algo que comienza a pasar en su interior. Él comienza a darse cuenta que la palabra dice que son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Él ve con los ojos de la fe que es cierto, hay un ejército sitiando su casa, pero él puede entender a través de la fe que aunque un ejército acampe alrededor de ellos, la Biblia dice: no temerá mi corazón, sino que estaré confiado. Amén. Que mucho tiempo después yo encontré una similitud. ¿Recuerdan cuando Jesús fue entregado por Judas? La Biblia dice que
cuando vienen a tomarlo, que Pedro, ¿se acuerdan que saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados? Y el Señor Jesús le dice esta frase: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Pero le dice una frase que para mí tiene mucho que ver con lo que sucedió con el profeta Eliseo. Luego le dice: ¿o piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo 12 legiones de ángeles? Es decir, le dice algo casi como igual a lo que el profeta le dice al criado. Pero era necesario que Jesús cumpliera con el llamado y el propósito, porque era tal la confianza y la comunión con el Padre, porque Jesús era un hombre común y corriente como nosotros, con una gran diferencia: la santidad, pero una comunión con el Espíritu. De hecho, él dice: ¿o acaso yo no puedo invocar a mi Padre, que puede enviar 12 legiones de ángeles y defenderme? Abrir nuestros ojos espirituales significa confianza. Significa entender que son más los que pelean a favor de nosotros que nuestros enemigos que pelean contra nosotros. Cuando entendemos estas cosas, cuando logramos comprender estas cosas, comenzamos a tener paz. Y como dijo el salmista, puede acampar un ejército de problemas alrededor nuestro, pero nuestro corazón estará confiado en Dios. Entonces hay cosas que el ojo natural está ciego a estas cosas espirituales, pero no solo el ojo natural, sino el oído natural está ciego a estas voces espirituales que quieren hablarnos. Y esas voces espirituales y esas palabras están a nuestra vista en la Biblia. Están allí, solo que necesitan ser reveladas. El problema es que el hombre, lejos de Dios, es imposible que pueda percibir las cosas espirituales. El ser humano no podrá percibir, no tendrá la habilidad espiritual para poder resolver cosas, porque muchas veces el pecado se convierte en una barrera que no te permite entender las cosas, discernir las cosas espirituales. El pecado vuelve ciego a una persona. Es decir, no veo a Dios obrando. Eso es la ceguera espiritual. No veo al Espíritu de Dios obrando. Entonces, cuando no veo al Espíritu de Dios obrando, es cuando comienzo a obrar yo, cuando comienzo a correr yo. Es por eso que Pedro, todavía sin la luz del Espíritu, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano. Y el libro de Deuteronomios dice que Dios puso delante nuestro dos caminos: el de la bendición y el de la maldición. Entonces, cuando escogemos el camino de la bendición, escogemos el camino correcto. Y cuando nosotros escogemos el camino correcto, esa falta de ver y comprender las realidades espirituales se nos va. Es decir, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales están en conexión con el Padre. Cuando estamos en constante búsqueda, cuando estamos en constante meditación de su palabra. ¿Sabe que meditar es estar allí examinando, escudriñando, entendiendo y pidiéndole al Espíritu de Dios que pueda enseñarme las realidades del Padre? Y es ahí donde yo salgo y tal vez me encuentre con un ejército de problemas, pero el Señor tiene la salida. Porque una persona que está ciega espiritualmente hablando, es una persona sin esperanzas. Es por eso que cuando habla de la ceguera espiritual, está hablando de la pérdida de confianza, de no entender que mi oración, de no entender que mi conexión con el Espíritu es la que va a mover las cosas espirituales. No entender que Dios me escogió. No entender que me dio a mí la facultad de llevar frutos. Te dio a usted la facultad de llevar frutos. No entender que fue puesta una medida de fe el día que lo aceptamos. No entender que es el Señor el que te va a dar la victoria. No entender que dice que las cosas que Él hizo en la tierra, usted y yo las vamos a hacer, y vamos a hacer muchas más. Amén. Eso es vivir en una constante ceguera espiritual.
Pero no se trata de que yo entienda en la razón, porque de la razón a la razón no voy a entender esto, ni siquiera haciendo sacrificios, sino confiando. Diga conmigo, confiando.